En un claro abuso de mi parte, utilizo aquí el nombre de aquella isla imaginaria de Jean-Barry a la que Peter Pan viaja y donde solo existe la felicidad y la diversión, para expresar con ese nombre una realidad que agobia las esperanzas de un futuro mejor para nuestro México. Parece ser que México es un país en el que nunca, jamás, gozamos de los innumerables avances que día con día nos presumen los políticos. Cada sexenio se nos dice que ahora sí vamos por el rumbo correcto, que por fin México saldrá adelante, que hemos logrado esto y aquello, pero todos esos éxitos y supuestos adelantos nunca, jamás, se traducen en algo que la ciudadanía pueda palpar, gozar o sentir, o que dé realmente luces de un desarrollo efectivo. Quiero platicarles que tuve la oportunidad de conocer algunos países bálticos en la Europa del Norte, que hasta donde entiendo no solo carecen de muchas de las grandes riquezas de nuestro México, sino que además tienen que sortear con climas insoportables, con largas ausencias de luz del día y otras dificultades que aquí no conocemos. Y pude ver cómo en esos países las cosas simplemente suceden, y en la mayoría de los casos suceden bien y para bien. La gente paga muchos impuestos, pero todos esos impuestos se les devuelven a los ciudadanos en magníficos servicios públicos, en altos niveles de educación, en servicios de salud gratuitos y de calidad, en infraestructura urbana y transporte público de primera calidad y eficiencia, etcétera, etcétera. Se trata de pagar impuestos como parte de un sistema de mutua cooperación entre gobernantes y gobernados, pero siempre para beneficio de los propios contribuyentes que los pagan. En México cada vez se incrementan más las cargas impositivas, pero cada vez se nos devuelve menos lo que con ella pagamos. Cada peso que pagamos los mexicanos se pierde en un complejo sistema de distribución del gasto público estructurado por un gobierno que se siente acreedor y que hace con él lo que le place, como si el destino final de esos impuestos fuese una utilidad para ellos. Y sin embargo, el triunfalismo es la realidad más objetiva de cada uno de los informes de gobierno que se rinden año con año. Podríamos recordar algunos ejemplos, trágicos me parece a toro pasado, pero que son una muestra tan actual como el recién informe de gobierno del presidente Peña Nieto, el que omito comentar ahora por lo reducido de este espacio, pero dejo a ustedes concluir su similitud con los otros que aquí refiero. Resulta, por ejemplo, que en el último informe de gobierno del presidente José López Portillo en el año 1982, entre muchas otras cosas nos decía que México tenía una gran infraestructura y un lugar preponderante en el mundo por su dinamismo en la generación de empleos, que la clase trabajadora y las familias marginadas del país habían podido aumentar de manera significativa sus ingresos reales, que la educación era el primer servicio al que se obligaba la nación y que la orientación del gasto público correspondía a políticas de un Estado rector mexicano ampliamente fortalecido por el desarrollo de un México moderno, que nuestro país mantenía estrictamente dentro de un esquema de políticas de mejor gasto público. Años después, en 1994, el presidente Carlos Salinas de Gortari, entre otras cosas, informaba que México había cambiado intensamente en sus años de gobierno y que los signos del cambio eran claros, que México había saneado sus finanzas, mejorado la competitividad del aparato productivo y que se había detenido el deterioro de los salarios, iniciando su franca recuperación. Que en materia de procuración de justicia se había aplicado la ley ahí donde debiendo salvaguardarse se había violado. Que en materia de gasto público se gastó menos, pero que se gastó mejor. Que se había trabajado intensamente en políticas tendientes a elevar el nivel de vida de los mexicanos, beneficiando más a los que tienen menos. Que a través del movimiento de solidaridad se había dado respuesta directa al reto social de superar la pobreza. Y que las reformas educativas habían dado la pauta para abrirle un mejor futuro a nuestros hijos. Hace más de 30 y 20 años respectivamente de estos dos informes que culminaban la labor gubernativa de aquellos mandatarios y, como vemos, guardan absoluta similitud con los informes que les siguieron, inclusive el último rendido por el presidente Enrique Peña Nieto,
que prácticamente puede sobreponerse en un mismo papel a estos y a otros muchos informes. Tal parece que el México de entonces y el de hoy son tan iguales que bien podríamos sostener que se detuvo el tiempo y que esos años simplemente se perdieron. México, luego de todos estos años, sigue siendo un país lleno de pobres, de muy mala y deficiente infraestructura carretera y urbana, de servicios públicos siempre insuficientes y de pésima calidad, con los mismos o peores rezagos en materia educativa y con un número incrementado de servicios de salud, pero altamente ineficaz y siempre costoso para quienes lo reciben. Y peor aún, con la inseguridad y violencia cada vez mayor. Las pruebas están a la vista. Vivimos en un país absolutamente disfuncional, enfermo de corrupción y lleno de una retórica siempre vacía. Lo cierto es que mientras no se combate eficazmente la corrupción desde el más alto al más bajo nivel de gobierno y no tomemos en serio los destinos del gasto público y la corresponsabilidad de los sectores privados con él, debiéramos seguir informando cada año que somos, tristemente, el país del nunca jamás.